A veces, las discusiones pueden subir de tono y salirse de control. How about the more than a billion people who aren't fanatical, who don't punch women, who just want to go to the store, wait a second. Wait a second. don't do any of the things that you're saying all Muslims stereotyping. Y aunque todos queramos ganar la discusión, nadie quiere hacer enemigos en el camino. Por eso, en este video vamos a ver cómo lo que hace Trevor Noah nos puede servir para salir ganando de una discusión sin perder la compostura. Primero, él tiene un hábito simple pero muy efectivo para evitar que las cosas se salgan de control, y es transmitir que su objetivo no es pelear. Para entender cómo funciona ese hábito, mira este fragmento de una discusión con Tomi Lahren y observa la diferencia entre el tono de voz de Trevor y el tono de voz de Tomi. That's not fair and that's true. No, it is fair, Trevor, because the shooter said, point-blank shooter said he's doing this because of Black Lives Matter. Yes, and there are many things you can say. Cuando las personas se frustran, suelen levantar la voz o hablar más rápido como lo hizo Tomi, y después de que eso sucede, es más difícil que alguno de los dos cambie de opinión porque se plantarán en su posición y se prepararán para defenderse. Y cuando ocurre eso, por lo general, las personas se apresuran y hablan una por encima de la otra. I saw people and race as chocolates. I wouldn't use that. I wouldn't use that. I'm that color and I wouldn't say that. Y en esas situaciones, no importa qué tan bueno sea tu argumento, lo que digas no será bien recibido. Por eso, lo primero que debes hacer es desacelerar un poco y transmitir que no es necesario pelear. Así que antes de hablar, puedes notar que Trevor hace una pausa a propósito, y eso reduce la tensión y permite que la otra persona considere su punto de vista. When I grew up, I believed that all people were chocolates. Cuando sientas que la discusión comience a salirse de control, respira profundo antes de hablar. Es algo muy simple pero muy efectivo y te ayudará a desacelerar las cosas. Y otra cosa que transmite que Trevor no quiere pelear es la inflexión de su tono de voz. La semana pasada analizamos a Harvey Specter y dijimos que la inflexión hacia abajo en tu tono de voz puede ser muy efectiva a la hora de dar órdenes. Y eso quizás te haya dado la idea de que las inflexiones hacia arriba son malas, y eso no es para nada así. De hecho, las inflexiones hacia arriba en tu tono de voz son perfectas porque alivianan la tensión del conflicto, porque le comunican a la otra persona que tu intención no es darle órdenes o controlarla, y eso suele evitar que la otra persona se moleste durante la discusión. Because you're the first person I've met who said this. I've seen this message online. I'm not labeling you as the bad person. I just want to know if you've ever thought of the how. That's all I want to know. La última técnica que utiliza para transmitir que no le interesa pelear es hacer una broma. Puede parecer ilógico usar el humor para calmar una discusión, pero hacerlo te volverá más persuasivo porque el poder reírte con la otra persona transmite que estás del mismo lado que ellos. Ahora bien, hay muchas formas de hacer bromas, pero en una discusión puedes hacer algo simple como malinterpretar una palabra. And then I got closer to the campaign and I started seeing some of the things he was saying, and I started seeing the effect he was having on people and the things that he was saying that were touching people and making them feel like touching people. Yeah, he was. He really was. O puedes hacer una broma sobre cómo ambas partes quieren hacer quedar al otro como el malo de la historia, algo así. And so You're one of the good ones. Hacer bromas te ayudará a distender un poco la tensión que se genera cuando alguien defiende sus creencias y quizás te ayude a conseguir un resultado más positivo. Sin embargo, ten en cuenta que si vas a hacer bromas, también debes poder aceptar y reírte de las bromas que te hagan, incluso cuando sea a costa de tu punto de vista. He's so really partially crazy. Well, hey, that works in Washington. You got Bernie. Todo lo que hablamos tiene que ver con lo que le transmites a la otra persona, pero lo que dices también es importante. Por eso, el próximo hábito es hacer preguntas en vez de afirmaciones. Y es importante porque hacer preguntas suele parecer menos agresivo que hacer afirmaciones, siempre y cuando no sean preguntas que provoquen o que acusen a la otra persona de algo. Hay dos clases de preguntas que Trevor suele usar, y primero están las preguntas que honestamente intentan comprender el punto de vista de la otra persona. Préstale atención a la inflexión hacia arriba en su tono de voz en este fragmento, y eso le transmite a la otra persona que él de verdad quiere saber la respuesta. And now I would like to know from your side, genuinely, as someone who's won, do you believe that Donald Trump will follow through on his promises? El objetivo de ese tipo de preguntas es comprender la posición de la otra persona. Es muy normal ver gente debatiendo sobre cosas que creen que piensa la otra persona, porque suponen que esa persona cree lo mismo que todos los demócratas, que todos los republicanos, que todos los cristianos, que todos los ateos, por dar algunos ejemplos. En tu caso, debes reconocer que no sabes cuáles son las creencias de la otra persona solo por saber una de sus afiliaciones. Para realmente discutir, debes conocer lo que realmente la otra persona opina como individuo, y solo lo sabrás si haces preguntas. Y para asegurarte de que estás entendiendo todo lo que dice la otra persona, una muy buena estrategia es volver a repetir sus creencias con tus propias palabras y no seguir la discusión hasta que la otra persona te confirme que has entendido lo que ella cree, como en este ejemplo.
Saying that populism, both on Trump's side and on the left, there's a danger of that hurting America's That's right. capital. But look, there's nothing wrong with a little populism. Y ten en cuenta que no debes simplemente decir, entonces tú dices que, y poner palabras en la boca de la otra persona. Ya vimos eso en el análisis de Jordan Peterson y Cathy Newman. El objetivo es repetir el punto de vista de la otra persona sin frasearlo como si tuviera malas intenciones. Y este es un ejemplo de lo que no debes hacer. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters. Una vez que entiendas lo que cree la otra persona, puedes pasar al segundo tipo de preguntas, que son las que buscan inconsistencias en lo que dice, pero sin acusarla de algo. Trevor hace poco le hizo una entrevista a un senador que tiene varios buenos ejemplos de ese tipo de preguntas. Two people do a bad thing, does it cancel each other out then? I'm saying that most people go, look at what happened in Venezuela, socialism. Then I go, does the corruption not count at all? You know, credit default swaps, that's capitalism running rampant. That's people going, you can buy a thing that doesn't exist and nobody understands it and you don't have to regulate it and then all of a sudden the markets crash, people lose their houses. Isn't that also capitalism? Ese tipo de preguntas suelen relacionarse con el método socrático y esa es la razón por la cual Sócrates es uno de los filósofos más famosos de la historia. Así que úsalas porque funcionan muy bien. En resumen, debes intentar comprender el punto de vista de la otra persona lo mejor que puedas y después puedes expresar los puntos con los que no estás de acuerdo como si fueran preguntas. Eso le dará a la otra persona la posibilidad de responder sin sentirse acorralada y disminuye la posibilidad de que se ofenda. El próximo punto tiene que ver con lo que ocurre cuando la situación es al revés y la otra persona desafía tus creencias. Supongamos que lo hace de una forma injusta. En ese caso, lo que debes hacer es defenderte con confianza pero sin ponerte en el papel de antagonista, y hay una forma muy simple de lograrlo a la que podríamos llamarle sí pero. Quizás hayas escuchado hablar del sí y, que es cuando agregas algo a lo que dijo la otra persona para hacer mejor una broma, que es algo que usan muchos comediantes cuando improvisan alguna broma. En una discusión, encontrar un punto en común también es muy importante. La diferencia es que vas a mencionar cosas con las que estás de acuerdo y después con las que no. Y a eso viene el pero. Por ejemplo, en este fragmento, Trevor admite que está discutiendo detalles demasiado finos, pero luego explica por qué está bien hacerlo. You're splitting hairs here. No, but that is exactly what we should be doing. Because what you're doing is creating. I'm not sure I would. Creating I'm not racial sure jokes. I would say. No, you're creating monoliths. Y puede parecer irrelevante, pero encontrar ideas en común con la otra persona puede ayudarte a no quedar como enemigos cuando la discusión se termine. En una discusión suele involucrarse mucho el ego y cuando refutas completamente los argumentos de alguien, esa persona puede sentir que la estás atacando de forma personal, incluso si lo que dices es completamente lógico. Así que puedes simplemente reconocer que tiene algo de razón. No, I'll give you that. That's pretty. It's nice to hear somebody say that. The religion is not the problem. These crazy people. Y si crees que todo lo que la otra persona dijo no tiene nada de sentido, el solo reconocer que tiene buenas intenciones y que tiene creencias firmes puede ayudarte a seguir con la discusión. Here's my thing. Like, all these points that you make are great, and I do believe that you believe them. And I don't believe anyone is actively trying. There are a few people who are trying to be bad from their point of view. But when I look at what you're saying. Para poder usar esa técnica debes saber exactamente en qué puntos estás de acuerdo con la otra persona y en cuáles no. Así que es muy importante que sepas identificar premisas ocultas. Las premisas ocultas son afirmaciones camufladas en una pregunta o en una oración. Cuando alguien hace una afirmación que no te sienta muy bien pero que no sabes exactamente por qué, probablemente sea porque no identificaste la premisa oculta. Y eso puede ser debido a la disonancia cognitiva, pero vamos a dejar ese tema para otro video. Volviendo a las premisas ocultas, observa si puedes identificar alguna en este fragmento. What do you say to people who say like the Daily Show can be an echo chamber? ¿Pudiste identificarla? Él dice implícitamente que estar dentro de una burbuja informativa es malo y préstale atención a cómo le responde Trevor. Everything is an echo chamber. I think that's a term that people use to try and justify what a group of people are saying in and amongst themselves. I think for myself, you will always have an echo chamber because people who watch your show are people who like your show. Ese es un muy buen ejemplo de sí, pero. Trevor dice que el Daily Show es una burbuja informativa, le está dando la razón a la otra persona, pero también dice que eso es algo normal. Aprovecha para contestarle a la premisa oculta y así Trevor le da la razón a la otra persona, pero se defiende de forma elegante. Y ya hablamos de ese tema en nuestro video de Ben Shapiro, puedes ir a verlo si quieres tratar de identificar más premisas ocultas, pero ahora pasemos a la mentalidad que engloba todo lo que ya mencionamos, porque esas técnicas pueden salirte de forma natural si adoptas una mentalidad que conlleve las siguientes
3 claves. Primero, debes tener muy en claro que no vas a poder tener la razón absoluta en ninguna discusión. Debes tenerlo en cuenta, sobre todo si nunca cambiaste tus creencias, ya sean políticas, religiosas o de cualquier otro tipo, porque en esos casos tu posición está condicionada y tratar de entender el punto de vista de la otra persona te ayudará a tener una perspectiva mucho más amplia. Y eso puede ser muy difícil de lograr porque el ego se involucra bastante, así que la segunda clave es entender que modificar tus creencias o cambiar de opinión en el medio de una discusión no te hace más débil. Un profesor de filosofía me dijo una vez que el objetivo de una discusión no es tener la razón, sino entender a la otra persona. Así que debes sentirte bien si eres capaz de cambiar tus creencias cuando te presentan información nueva, incluso si eso significa perder la discusión. Y la tercera clave es entender que si el punto de vista de la otra persona está mal, no quiere decir que la persona sea mala, sino que ignora algunas cosas. Hablar con esa persona puede hacerla más consciente siempre y cuando no active sus mecanismos de defensa al atacarlos a ellos como persona. Trevor resume esa idea muy bien. I don't want to destroy you. I want to engage with you. And I think a lot of the time as people, if you have ideas you believe in, you should be willing to engage, or you should be willing to test those ideas against somebody that you don't agree with. Si quieres aprender a solucionar diferentes tipos de conflictos y entender qué quiere la otra persona a partir de lo que dice, puedes ver el módulo de conflicto en la Universidad del Caribe. Como siempre, te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas verlo, y si no lo hiciste todavía, suscríbete al canal para no perderte de ningún video nuevo, porque subimos videos los miércoles y viernes y dudo que YouTube te pueda avisar de los dos. Y como siempre, realmente espero que te haya gustado este video y espero verte en el próximo.